más al respecto. Vamos a conversar ahora con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, porque en mayo van a pasar dos cosas. Uno, la exoneración del IGB para 5 productos que son básicos en la canasta familiar y además el incremento del sueldo mínimo de 930 soles a 1.025 soles. Vamos a analizar la situación con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo está, señor Castilla? Bienvenido a Economía para Todos. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, a ver, este nuevo ajuste a la remuneración mínima vital de 930 a 1.025 para trabajadores del sector privado, ¿qué implica y de qué manera podría, digamos, cambiar, ¿no?, la configuración del mercado laboral en el país? Creo que no es que vaya a cambiarlo mucho, salvo que va a beneficiar más o menos a 700.000 trabajadores de una PEA, de un universo de 17 millones, de los cuales 11 millones de trabajadores son informales. Y probablemente lo que esto provoque sea un incremento en la tasa de informalidad, porque muchas empresas pequeñas, unipersonales, microempresas, probablemente se vean incentivadas a no contratarlos de manera en la planilla o de poder solventar este mayor incremento. Entonces, un incremento de 10% no se condice con los incrementos en la productividad laboral, que es la variable más importante, ni con la inflación que excluye alimentos y energía, que es la forma como se debería cuantificar el incremento del costo de vida. Entonces, esto, en síntesis, precariza un poco más la mano de obra y es consistente con esta creencia en el gobierno que se puede incrementar los haberes, los ingresos a través de decretos. Ahora, por otro lado, tenemos, señor Castilla, lo de la exoneración del IGB, ¿no?, a productos como el pollo, los huevos, fideos, el pan y el azúcar. De hecho, el fin de semana, el Ministerio de Economía y Finanzas agregó o publicó las disposiciones complementarias aplicando, digamos, esta exoneración a los insumos de producción. Pese a ello, la Cámara de Comercio de Lima y otros gremios, ¿no?, entre ellos la Sociedad Nacional de Industrias, entre otros, había mencionado que iba a estar un poco difícil, ¿no?, que el precio se traduzca finalmente al precio que nosotros compramos, los consumidores finales. ¿Ve que ese escenario se va a mantener tal como está? ¿O de repente va a haber algún cambio por estas disposiciones complementarias que se aplicaron? A ver, creo que algún cambio puede haber, pero creo que, y vinculado a la pregunta anterior, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el caso del pollo, el 95% de las familias lo adquieren en abastos, y muchos de los microempresarios o los abastos, los mercados, no dan IGB. Ellos están acogidos al régimen único simplificado, al RUS. Entonces, que no cobra IGB. Entonces, por ejemplo, esta reducción que se esperaría en el precio del pollo, por dar un ejemplo, no va a ser tal porque no le aplica a la mayoría de oferta disponible al consumidor. El MEF ha tratado de incluir lo máximo en la cadena de tal manera de que se pase de manera cascada al consumidor final, pero dada los patrones de consumo es probablemente que sean bastante inefectivos este incremento y que finalmente las amas de casa que estén pensando que va a haber una reducción del 18% se peguen un gran chasco. Entonces, creo que por ahí no van las cosas. Lo que está funcionando más bien es la oferta y la demanda. El precio del pollo, por ejemplo, nuevamente ha estado descendiendo, sí, incluso antes de la puesta en vigencia de esta exoneración al IGB, porque ha habido una mayor oferta. Entonces, en tanto hayan estos inventarios de pollo más barato por esta oferta, el precio va a caer, pero automáticamente una vez que se recupere la demanda o se acabe esa oferta, estos inventarios, el precio vuelve a incrementarse. Entonces, estas medidas no son muy efectivas, tal cual lo hemos conversado en el pasado, Valeria, lamentablemente. Señor Castilla, le voy a pedir unos minutos. Muchísimas gracias a nuestro compañero Edgardo Rito y teníamos las declaraciones entonces de la ministra de Trabajo, Betsy Chávez. Vamos a continuar con esta conversación con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, quien nos estaba detallando cuáles son las consecuencias o cuáles serían las consecuencias respecto a esta exoneración del IGB. Y a la par, señor Castilla, vemos que el reporte de inflación del INEI ha sido alarmante, ¿no? Anualizado al mes de abril,
ha alcanzado ya los 8.62% y ha escalado tan rápido en marzo que tenía 7.45 debido al incremento de precios de alimentos y también de combustibles. Y en algunas regiones, si es que vemos en detalle, la situación es más crítica. ¿Es momento, señor Castilla, para una entrega de bonos? Creo que sí, Valeria, porque las medidas que está dictando el MEF no van a ser muy efectivas como conversábamos anteriormente. Y de hecho hay un riesgo que a mí me preocupa mucho, que es que al no ser efectivas se le eche la culpa a las grandes empresas por acaparadoras, a los monopolios, y que se siga, digamos, esta narrativa, digamos, confrontacional del primer ministro, el presidente, y eso creo que no ayuda. En términos de las transferencias, lo que sería adecuado es dar transferencias lo más focalizadas posibles a las poblaciones más vulnerables. Y una cosa práctica, ya hay los padrones de juntos, hay los padrones de pensión 65. Cuando se repartió el bono Yanapay se hizo un nuevo levantamiento de potenciales beneficiarios y yo creo que a ellos se les podría dar recursos que creo que serían, digamos, habría mayor certeza de que le llegue algún alivio por esa vía. De lo contrario, un alivio tributario se tiende a diluir en la cadena de distribución o en los intermediarios y no hay nada que garantice que efectivamente el consumidor se beneficie. Entonces, este fenómeno vamos a seguir viéndolo, la tasa de inflación va a seguir alta y esto pese a que el Banco Central ha incrementado la tasa de interés. Sí. Entonces creo que es el momento, sí, y hay el espacio fiscal por la elevada recuperación de la recaudación tributaria que el MEF ha reportado. Ahora, hablando del MEF, señor Castilla, hemos visto a un ministro de Economía, el señor Graham, bastante cauteloso, ¿no? E incluso por momentos en contra de algunas medidas populistas que se daban dentro del Ejecutivo. Lo último que supimos fue cuando un miembro del gabinete había mencionado que fue el único ministro, claro, que se mostró en abstención, que se abstuvo cuando se planteó la Asamblea Constituyente. Y bueno, hemos visto estas posiciones en contra de posiciones de ministros como el ministro de Energía y Minas, con lo de Petroperú, con la ministra de Trabajo, con algunos ajustes a la remuneración y etcétera. ¿Qué tanto afectaría, señor Castilla, un cambio dentro del MEF, ¿no? Teniendo en cuenta esas evidencias que pareciera que el ministro estaría prácticamente solo? Es lamentable que eso ocurra porque el ministro Graham está bajo muchísimas presiones. Usualmente, Valeria, las presiones vienen del Congreso, donde el Congreso se caracteriza por aprobar medidas populistas, iniciativas de gasto, pero tiene el respaldo del presidente, el premier, y hay cierta consistencia al interior del gabinete. Y lo que hemos visto es todo lo contrario, ¿no? La ministra Chávez, en mi criterio, en lugar de estar condecorando, debería estar preocupándose por cómo está precarizando el empleo. Por dar un ejemplo, se ha cuantificado que este nuevo código laboral que ella con mucho entusiasmo está promoviendo, sí, estaría destruyendo 1,5 millones de empleos formales entre la tercerización, que se eleva a ley, entre el incremento de los costos de indemnización y entre la restricción a los contratos a plazo fijo. Entonces, yo no sé qué promoción de empleo se está haciendo el Ministerio de Trabajo y evidentemente esto debe ser un fastidio para el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que está solo, yo creo que sería muy perjudicial para el país perder un manejo tecnocrático y que caiga en manos sin experiencia o en manos ideologizadas. Creo que el MEF está dando toda la pelea que puede, pero evidentemente sin el respaldo del presidente y el premier va a ser poco lo que pueda hacer para contener todas estas fuerzas populistas y demagógicas que estamos viendo en el país. Ahora, si hacemos, digamos, un recuento de lo que también sucedió el fin de semana, señor Castilla, es que se actualizó, digamos, algunas proyecciones que estaban contenidas dentro del marco macroeconómico multianual, ¿no? Y se rebajó esa proyección de crecimiento que había hecho el MEF, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, de este 2022. En agosto del año pasado se creía que íbamos a crecer 4.8% y ahora es 3.6% y en algunos sectores incluso la caída es notoria. ¿Va a ser un pésimo año para la economía peruana este 2022? Yo creo que va a ser un año que se va a mostrar un quiebre de un menor crecimiento que se va a consolidar en los próximos años. Este año es un año donde hay muchas inversiones inerciales y donde probablemente vamos a crecer alrededor de 3, un poco más de 3%. Pero sí es que el MEF ha reducido la previsión
de la inversión privada a un Sí. crecimiento nulo. Entonces, y el MEF usualmente es muy optimista, hay que ver de que probablemente va a ser mucho menor que eso. Hay dos supuestos que sustentan este sinceramiento de las proyecciones oficiales por parte del Ministerio de Economía. Uno es que no van a haber conflictos sociales en el sector minero, cosa que parece, digamos, poco real. Sí. Y lo segundo es que la inversión pública va a ser lo que va a sostener a la economía. Y estamos ya en el mes 5 del año, en el mes de mayo, y los primeros 4 meses hemos visto una contracción de la inversión pública. Entonces, esos motores de crecimiento que se estimaban iban a hacer que la economía crezca, incluso a tasas como el MEF está estimando, son supuestos un tanto heroicos que va a ser muy difícil que se cumplan. Y obviamente toda esta bulla y esta incertidumbre respecto a la Asamblea Constituyente e incluso la continuidad del ministro de Economía es algo que preocupa muchísimo a las agencias calificadoras de riesgo, pese a los esfuerzos que se están haciendo. Entonces, creo que no estamos yendo hacia un escenario de estabilidad, por el contrario, la racionalidad se está acabando en este gobierno y obviamente un toque fulminante sería una eventual salida del ministro. Y para ir cerrando, señor Casilla, esta caída en la proyección de crecimiento de 4.8% a 3.6%, quizá muchas personas en casa se estarán preguntando, ¿y eso cómo me afecta? ¿Eso cómo se traduce, digamos, en las calles? ¿Cuáles son? ¿Cuál es esa explicación? Básicamente dos formas, o tres formas. Uno es que van a haber probablemente menos empleo se va a generar. Entonces, esta mano de obra que sale, digamos, de las entidades educativas, que son más o menos 300.000 trabajadores anuales, va a ser mucho más difícil de absorber con una economía que crece menos trabajo. Obviamente, la forma más evidente para reducir la pobreza es a través del empleo. El sector público no va a ser suficiente a través de subsidios o empleo, sino es a través de la generación de empleo que genera, digamos, la actividad económica. Si hay menor crecimiento, menor empleo, más desempleo, más subempleo, que es lo que probablemente va a ocurrir. Y lo tercero es que eventualmente los recursos fiscales van a ser menores. Si es que hay un menor crecimiento y va a haber menos plata para las obras públicas y para los gastos priorizados por el gobierno. Entonces, el crecimiento este año no es un año de crisis a nivel de crecimiento económico, pero lamentablemente todos los analistas estamos previendo un crecimiento bastante estancado, a lo mucho 2% en los próximos años, que es absolutamente insuficiente y que desaprovecha la ventana de oportunidad que los altos precios de los metales nos ha dado, pero ya esto no va a ser aprovechado como uno pensado y estamos entrando en una fase de estancamiento y alta inflación, lamentablemente. Se viene una época entonces o proyecciones conservadoras. Señor Casilla, muchísimas gracias por acompañarnos. Y esta tarde Luis Miguel Casilla, exministro de Economía y